Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Como saben ustedes, corren tiempos duros contra el que no se deje nada en el tintero, contra el marxismo cultural, los gobiernos que lo implantan y los medios sin los cuales no habríamos podido llegar a esta situación. Cada vez es más necesario buscar espacios alternativos a las reinas de las mañanas, a los periodistas de los medios grandes o más o menos grandes, que reciben directamente los argumentarios de los partidos, directamente enviados a los directores de las rotativas. Cada vez es más percibido para la ciudadanía, en mi humilde opinión, y cada vez es más complicado vivir de la profesión de hacer llegar a la verdad a los ciudadanos, porque los que la cuentan y hacen pedagogía comen cerebros con ella, comen, cenan y se toman cervezas con Ferreras, con Sánchez y con Iglesias. También los medios conservadores. Ser algo fuera de esa nada insoportable, de ese circulito de amigos que no tienen convicciones porque todos son consensos. Y decía Margaret Thatcher que no servía de nada tener convicciones si no hay una voluntad de convertirlas en acciones, de llegar a ese consenso que jamás ha tolerado nuestro invitado. Eso precisamente es ceder posiciones a la izquierda y reconocerla como ganadora. Saben ustedes que ha surgido una polémica a lo largo de las últimas 24 horas, desmentida por el jefe de la redacción de La Razón, Francisco Maruenda, que anunciaba por el señor Stulin que había sido fusilado después de la larga lista de Santiago González en COPE, de Usía en la propia Razón, pues una eminencia y una persona que desde luego en este canal admiramos, y por eso tiene una sección semanal que es don César Vidal. Decía Francisco Maruenda muy indignado: César Vidal es articulista de La Razón, es totalmente falso que se le haya guillotinado. Es sorprendente que alguien pueda decir una mentira así cuando ayer en la página 8 publicábamos la lista de nuestras firmas y, por supuesto, entre ellas se encuentra la de César Vidal. Don César, después de esta larga introducción, creo que merecida, ¿cuál es la verdad? Bueno, vamos a ver, yo voy a intentar contarla de la manera más matizada y completa, porque efectivamente esto puede crear equívocos. Que no me han guillotinado es obvio, no hay nada más que ver que conservo la cabeza sobre los hombros. Yo creo que lo que dice ahí Francisco Maruenda es totalmente cierto. Vamos a ver qué ha sucedido exactamente, porque claro, la gente está diciendo esto es igual que la historia de Usía, esto es otra decapitación, etc. Vamos a contar las cosas como fueron. Esto no es igual que la historia de Usía, para empezar. Usía tenía una página en exclusiva en La Razón. En un momento determinado le ofrecieron compartir esa página con Maruenda a diario. A Usía no le gustó y se fue. Yo tenía 2 columnas en La Razón que publicaba los miércoles y los domingos, y me llegó ayer domingo, un email del jefe de opinión diciendo que había una reestructuración de opinión y que mis columnas de opinión se suprimían. O sea, primera diferencia, Usía le dejaban escribir al lado de Maruenda. Le debió de parecer intolerable y dijo: me voy. A mí me dijeron que mis columnas se suprimían. Y a continuación me decía Semprún, que es el jefe de opinión, que ya se pondrían en contacto conmigo tanto la jefa de Nacional como la de Internacional para que escribiera algunas cosas, etcétera. No me concretaba nada, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Y el por qué sí, porque era la reestructuración de opinión. Incluso decía algunas cosas que me llamaban la atención, como que la jefa de Nacional me iba a encargar alguna cosa que tuviera que ver con la actualidad. Y yo pensé, pero es que yo no escribía sobre actualidad en mis 2 columnas que he tenido durante casi 15 años. Esa es la primera diferencia, que yo creo que es importante. No estoy haciendo un juicio de valor, simplemente pongamos las cosas en su sitio. No es igual el caso de Usía y el mío en cuanto a lo que escribían. A Usía nunca le dijeron que le suprimían su columna diaria. Le dijeron que estaría en paralelo a la de Maruenda. Segundo, Usía cobraba magníficamente de La Razón.
Es decir, yo no estoy criticando esto. Seguramente se merecía más de lo mucho que le pagaba La Razón. A mí La Razón lleva sin pagarme del orden de 6 años. Y voy a intentar explicar esto para que no parezca que es que en La Razón son crueles y yo soy más tonto de lo que aparento. Vamos a ver, yo en La Razón he mantenido estas columnas grosso modo 15 años. Día arriba, día abajo. En un momento determinado, hará cosa de unos 6 años, la agencia tributaria decidió embargar mis columnas en La Razón. Y bueno, yo por supuesto tenía la posibilidad de decir, pues mire usted, ¿para qué voy a escribir yo los miércoles y los domingos si se lo lleva Montoro? O sea, no tengo la menor intención. Pero por una responsabilidad, porque yo llevaba casi una década manteniendo esas columnas y porque además yo creo que me debo a mis lectores y en buena medida al periódico, yo decidí que seguía escribiendo gratis. Eso sí, hasta que en un momento determinado la Administración de Justicia me diera la razón o encontráramos una forma de pago. Por ejemplo, yo propuse a La Razón que me pagaran a través de una agencia. Es decir, no me pague a mí, deje de pagarme a mí, puesto que Hacienda me tiene embargado. Pague usted a una agencia mis artículos, como hace mucha gente. Obviamente la agencia, que es una agencia norteamericana, la agencia tributaria no tiene nada que hacer con ellos y bueno, ya la agencia norteamericana me pagará. Esto lo consultaron con su abogado en Cataluña, que obviamente consideró que esto no se podía hacer. Lo cual quiere decir que el Grupo Planeta debe ser de una limpieza legal y de una impecabilidad que no nos podemos ni imaginar. Pero bueno, de nuevo nos encontramos en esa situación y yo volví a decir, bueno, yo me debo a mis lectores, tengo una deuda de gratitud, considero, con La Razón y entonces yo voy a seguir escribiendo gratis. Pero de pronto la Administración de Justicia empieza a dictar una serie de sentencias que me son favorables, en las cuales se dice expresamente que esos embargos de Hacienda eran ilegales porque no se habían hecho conforme a derecho, porque quebrantaban la legalidad. Bueno, yo cogí ese puñado de sentencias, lo envié a La Razón y dije, bueno, a partir de aquí me podéis pagar todo lo que me habéis embargado durante estos años por cuenta de Montoro y a partir de ahora pues todos los meses me pagáis. El abogado de Cataluña de nuevo decide que le importaba verdaderamente un pito lo que hubiera decidido la Administración de Justicia y a mí La Razón sigue sin pagarme. Y entonces yo dije, bueno, me sigo debiendo a los lectores de La Razón, que me consta que hay mucha gente que compra La Razón o está suscrita a La Razón por mis columnas. Tampoco quiero yo hacerle aquí un hueco a Paco Maruenda, que tenemos amistad desde hace muchos años, entonces yo sigo escribiendo gratis, ¿no? No oculto que en ese escribir gratis, aparte del compromiso con los lectores, ha operado algún otro tipo de razones. Por ejemplo, yo alguna vez he pensado, hombre, como no me pagan desde hace más de un lustro, a lo mejor un año de estos me regalan por Navidad un jamón o algo así, ¿no? No me han regalado ni los premios Planeta, que los podría haber utilizado, pues yo qué sé, para sujetar un mueble que estuviera cojo o algo así. No ha sido. No te han invitado a la diada tampoco. No, me invitan de vez en cuando a algún acto de La Razón, pero yo creo que porque tienen mi nombre ahí de cuando vivía todavía en España. Pero quiero decirte que, hombre, yo no puedo decir que hayan tenido ni siquiera un detallito de estos, de decir, bueno, pues no sé, algo haremos para intentar compensarte una cosa de este tipo, ¿no? Y por otro lado, junto con esa situación, yo también he pensado a veces, porque a veces soy muy imaginativo y escribo novelas, yo he pensado, digo, bueno, a ver si me va a pasar como con Fernán González, el conde de Castilla, que en su día le vendió un azor y un caballo al rey de León y como no se lo pagaron, pues evidentemente llegó un momento en que ya el rey de León le tuvo que dar la independencia de Castilla. Entonces, de eso que dices, bueno, cuando ya no pueda haber más sentencias a la vuelta de 5 o vaya usted a saber cuántos años de la agencia tributaria o cambien el abogado que tienen en Cataluña, pues esta gente me va a dar todo el dinero de todos estos años y aunque el pago de la columna es muy modesto, va a ser un platal solamente por los años acumulados, ¿no? Y si no lo pueden pagar, pues vete a saber, o sea, lo mismo me dan el edificio de La Razón, como le dieron la independencia de Castilla a Fernán González, o me nombran presidente del jurado del Planeta, que eso sería fantástico, porque el Planeta a partir de ese momento serían obras literarias que merecieran la pena. Y además podría ganarlo, por ejemplo, un hombre que no fuera homosexual,
o un hombre que obviamente no es una mujer o que no es de izquierdas. Es decir, esto en la historia de los planetas iba a ser un antes y un después, ¿no? ¿Insinúas que el grupo editorial más importante del país hace ingeniería social gracias a su influencia? A mí ingeniería social me parece demasiado, ¿eh? O sea, vamos a poner las cosas en su sitio, porque no es lo mismo Adolf Hitler que el tío Pepe. O sea, esta es la historia. Ahora, vamos a ver, los premios Planeta, que yo empecé a leerlos cuando era un niño. Los premios Planeta suelen ser muy malos, no nos vamos a engañar. Y desde hace ya muchos años, esto no viene de poco para acá, esto viene desde hace mucho tiempo. En algún caso, además al que le han dado el premio Planeta, en ese momento había un golpe de Estado en Cataluña y se negó a opinar porque lógicamente estaba en Cataluña y en el premio siempre está el presidente del gobierno catalán, etcétera, etcétera. Y vuelvo a insistir en ello, o sea, tú coge la lista de los premios Planeta de los últimos 30 años y a ver cuántos varones heterosexuales y, por ejemplo, liberales o conservadores lo han ganado. O sea, cuando además hay gente que podrías ascribir a eso que vende muchísimo más sin el planeta, o sea, sin el empuje que te da el planeta. Pero bueno, esto es secundario, esto yo lo pensaba a veces y decía, oye, que llevan 6 años sin pagarme un céntimo, que no ven ninguna solución para el tema, que el abogado que tienen en Barcelona, supongo que defendiendo los intereses del grupo Planeta, pues ha decidido que a mí no me dan un céntimo, con lo cual eso que se ahorran. Y en cualquiera de los casos, oye, si al final resulta que pasara algo así, fíjate, hasta podríamos cambiar la historia de los premios literarios en España, ¿no? Sería verdaderamente notable. Entonces, no entro en más, ¿no? Pero esa ha sido la situación. Entonces, vamos a ver, si Paco Maruenda dice que yo sigo siendo un articulista de La Razón, yo no creo que miente. Si dijera que sigo siendo un columnista, sí sería mentira, porque efectivamente contradice lo que a mí me comunicó el jefe de opinión. Y supongo que si piensa que soy articulista, yo qué sé, porque de vez en cuando me van a encargar alguna cosa, pues bueno, eso no creo que contradiga la verdad y no se le puede acusar de faltar a la verdad, ni mucho menos. Yo ayer, que era domingo, cuando me llegó esto, escribí tanto a Semprún, que es el jefe de opinión, como a Francisco Maruenda, que es el director, como a Mauricio Casals, que es el presidente, diciendo, me ha llegado esto, lo siento, porque han sido muchos años escribiendo columnas, pero en fin, vosotros me diréis de qué va a ir la comunicación. Me puse en contacto incluso con la jefa de Internacional y realmente no he tenido respuesta de nadie hasta el momento, salvo cuando Daniel Stulin lo ha publicado Urbi et Orbi. Claro, Daniel Stulin lo siguen en todo el planeta y lo siguen millones de personas y evidentemente no es ninguna tontería. Y cuando además pues se ha dado la circunstancia, porque me lo han contado, que la gente ha empezado a llamar a La Razón, a anular su suscripción y a decirle a la empleada que anulaba su suscripción porque ya no iban a estar mis columnas y que era por lo único que compraban el periódico. Yo creo que esta es una exposición bastante ajustada a la realidad. Es decir que me han guillotinado, hombre, como figura literaria no está mal, pero a mí me parece que es un poco exagerada. Y lo que sí decir que mi caso es como el de Usía, es que no tiene punto de contacto. Vamos a ver, Usía, aparte de que le pagaban maravillosamente, hubo hasta unos premios Usía en La Razón, que supongo que ya habrán dejado de darse, pero que se daban todos los años y daban un busto con la cabeza de Usía, etcétera. O sea, yo no he estado jamás en esa situación, pero ni de muy lejos. Y, por otro lado, lo que me dijeron en este email pues está absolutamente en el aire. Es decir, yo no sé, quiero decir, me dicen en Internacional vas a escribir artículos desmintiendo las teorías conspiranoicas que circulan. ¿Ah, sí? Y entonces yo me quedé parado y dije, bueno, vamos a ver, porque a ver si alguna de esas teorías van a ser verdaderas y pretendes que yo desmienta lo que es cierto. O sea, pero me quedé esto es la imposición de una línea editorial, es decir, si tú no te puedes meter depende de cuál sea la teoría. Bueno, si la teoría conspiranoica es que somos una granja de los reptilianos,
pues sí, seguramente me voy a divertir escribiendo 700 páginas de por qué los reptilianos no controlan este mundo. Si la teoría conspiratoria es que Soros no para de avanzar la agenda globalista, pues voy a tener que escribir 700, 800 páginas diciendo que, vamos, que es que no para de hacer el mal al género humano. O sea, que esta es la cuestión. Y lo de la actualidad en Nacional, eso sí que me dejó absolutamente en el aire. O sea, de eso que dices, bueno, pero exactamente voy a poder escoger yo el tema como escogía 2 veces a la semana, o me vas a decir el tema sobre el que tengo que escribir. Es decir, vamos a ver, yo voy a poder contar que Rajoy, Fernández Díaz, que además es columnista diario de La Razón, y Cospedal se van a sentar ante el juez y pueden acabar con sus huesos en la cárcel, o eso no lo voy a poder contar, y además diciendo, ya lo advertí hace años. Yo voy a poder contar que la fusión de Caixa y Bankia es una jugada de la oligarquía catalana muy apoyada en grupos piadosos como el Opus Dei para saquear Madrid y además hacer lo que ha hecho la Caixa con el resto de regiones de España, que es que se apoderaba de esas cajas en el resto de España y el dinero de los impositores de esa región se lo llevaba a Cataluña. ¿Eso me lo vais a dejar contar o no lo voy a poder contar? Porque es una opinión, seguramente yo lo hubiera contado en las próximas semanas. Igual que la historia de Cospedal, Fernández Díaz y Rajoy. ¿Me vais a dejar contar lo que pasa en Estados Unidos, como lo he estado contando en las últimas columnas? ¿O, por el contrario, me voy a encontrar con que no puedo contar lo que pasa en Estados Unidos, porque se contradice, igual que pasaba hace 4 años, con lo que cuenta el corresponsal de turno, que yo no sé en qué sitio vive, pero que me hace dudar de que viva en Estados Unidos o que salga de su apartamento? De hecho, yo tengo que decir que yo he escrito con total libertad en La Razón, salvo en el curso de las últimas elecciones presidenciales hace 4 años, que yo escribí piezas que no me publicaron y que me dijeron claramente que no me las publicaban porque es que no era lo que decía la gente. Entonces yo recuerdo que después del segundo debate presidencial entre Hillary Clinton y Trump, yo escribí una pieza diciendo le ha pegado una somanta de palos Trump a Hillary que no va a ganar. Y recuerdo que me llamó alguna persona importante del periódico para decirme, pero si es que esto no es lo que dice la gente. Y yo le dije, sí, pero es que yo lo he visto. Bueno, pero es una columna de opinión, entendemos, ¿no? No, eso no era una columna de opinión, esa era una información para Internacional, además. Entonces, quiero decir, esto es vamos a ver, a mí las columnas de opinión jamás me las censuran. Y esto además hay que decirlo y subrayarlo. Yo he podido escribir lo que he querido de Montoro, de Rajoy, de la agencia tributaria, de Pablo Iglesias, de Donald Trump, de Joe Biden y del Lucero del Alba, y a mí jamás me han censurado una columna de opinión. Sí me han dejado sin publicar algún reportaje que me habían pedido de Internacional, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales. Y aún así tengo que reconocer que el día siguiente de la victoria de Donald Trump me llamó la jefa de opinión para decirme, nos hemos equivocado, y hoy en la reunión de redacción hemos dicho el único que acertó con lo que pasa en las elecciones fue César Vidal. O sea, quiero decir, en este sentido, yo creo que hay que ser absolutamente ecuánime y real en lo que hay. Entonces, por terminar de centrar la historia, esto no es la historia de Usía y no solo por cuestiones económicas. A mí lo que me han anunciado es que las 2 columnas se suprimen. Y luego lo que sí me han dicho es que en algún momento me puede llamar la jefa de Nacional o la jefa de Internacional para encargarme cosas que en el caso de Nacional me dice que son cosas de actualidad, como si yo lo que escribiera de Nacional en las columnas de opinión fuera de hace 3 siglos, y que en el caso de Internacional sobre todo para desmentir algunas teorías de conspiraciones que existen ahora. Eso es lo que sé y no sé más. César, ¿qué importancia crees que pueda tener en esa supresión, y perdóname que utilice la palabra, pero aguillotinamiento profesional, como está ocurriendo en este país, con medios cada vez más nacionalizados, cada vez más dirigidos desde el despacho de Moncloa, esas cenas que ha tenido el director de La Razón y que sigue teniendo y tendrá el director de La Razón con Iván Redondo, el tipo que está urdiendo aparentemente toda la maldad que por otra parte ya es congénita, ya es inherente al presidente del gobierno.
Bueno, ahí hay dos planos distintos y yo también quiero diferenciarlos, ¿no? Por lo que a mí se refiere, esto no tiene ninguna importancia. Es decir, hombre, yo me he pasado 15 años día arriba, día abajo, escribiendo 2 columnas, pero en términos económicos no me afecta, porque llevo sin cobrarlas pues más de un lustro, ¿no? Yo creo que cerca de los 6 años sin cobrarlas, o sea que como comprenderás, eso no me afecta. Y en términos de proyección profesional, yo creo que sinceramente yo daba más a la razón de lo que la razón me podía dar a mí, en el sentido de que en última, claro, no cobraba, les cubría 2 columnas, que además yo sé que hay mucha gente que las seguía. Y en fin, en ese sentido, pues vamos, a mí me parece más claro que el agua. En mi caso, no me supone nada. Y además mi proyección mediática en estos momentos es internacional. Mi programa de radio, que el 14 de septiembre ha empezado su 7ª temporada, es un programa que tiene más de 2 millones de descargas al mes en redes sociales. Vamos, esa tirada La Razón ni la sueña, vamos. Ni Usía hacía que le leyeran sus artículos tanta gente, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese sentido, a mí personalmente no me afecta. Vivo en los Estados Unidos, soy ciudadano americano, digo lo que quiero y no me afecta lo más mínimo. En todo caso, pierde la razón, en términos económicos, en términos de lectores, etcétera. Eso en el plano personal. Ahora, en el plano, si tú quieres, de carácter institucional, de carácter nacional, es pavoroso. Es decir, vamos a ver, yo no necesariamente tengo que pensar que el hecho de que Maruenda se reúna con el que vulgarmente se denomina Rasputín tenga que ser malo y para conspirar. No tengo tampoco que pensar que Maruenda es el único director de periódico que se ha reunido con él, porque es que sinceramente no creo que sea el único. O sea, esta es una historia. Ahora, que no corren buenos tiempos para la lírica, como decía aquella canción, y que evidentemente pues en España hay un ambiente cada vez más enrarecido mediáticamente, esto es muy claro, ¿eh? Y cuando estás fuera lo notas más. Es decir, lamentablemente los medios de comunicación, y me da lo mismo que sea la radio, la televisión que la prensa, dependen mucho de la publicidad. En un momento de gravísima crisis económica dependen todavía más de la publicidad institucional. Y entonces eso hace que efectivamente tengas que estar templando gaitas, ¿eh? Yo no querría bajo ningún concepto encontrarme en esa situación. Es decir, yo además, que siempre he sido una persona que ha apostado por la verdad y la libertad, es que llevo en una situación privilegiada desde hace años. Es decir, vamos, aunque me pagaran el doble de lo que cobra Maruenda, que estoy convencido de que es una cifra no modesta, es que yo no me planteaba colocarme al frente de un medio español en estos momentos, porque desgraciadamente al final los medios tienen un déficit de libertad tremendo, porque dependen del poder de la manera más directa. Esto no es una opinión mía totalmente descontrolada porque vivo en el extranjero. Cualquiera que lea el libro de David Jiménez, del director, el que fue en su día director del Mundo, bueno, te cuenta cosas en el libro que no tienen más vuelta de hoja. Él sí que lo acaban guillotinando en el Mundo porque quiere dar una serie de noticias que no les gustan a sus anunciantes, y te da nombres y apellidos. Y también te da nombres y apellidos, como el de Susana Griso, de periodistas que le dicen: oye, no vayas por ese terreno que vas a durar poco. O sea, no te apoyo, yo te comprendo, apuesto por esa manera en que quieres defender la libertad, sino que dice: oye, ten cuidado, porque como sigas por ahí tú vas a durar al frente del mundo, vamos, lo que un bizcocho a la puerta de un colegio. Y eso es muy triste y eso es muy lamentable. Y yo, que llevo colaborando en prensa en España desde los 80, o sea, ya es mucho tiempo, pues hombre, siempre ha habido determinantes. Es decir, yo he conocido directores de periódico que un día te amanecías con una coz tremenda, una caja de ahorros en primera plana, y tú decías: ¿y esto a qué viene? Y es que les había negado un crédito, por ejemplo. O sea, esto no es nuevo. Pero el grado tan asfixiante al que hemos llegado, esto verdaderamente yo no lo he visto, y ha ido a peor en los últimos años. Vamos a ver, la última radio en la que yo trabajé en España, yo sé que el día que yo decidí que o se cambiaban cosas o me iba, fue el día en que, teniendo a Roberto Centeno en mi tertulia de economía,
empezó a decir cosas de la Caixa, por cierto, en un tono muchísimo más templado y más tranquilo que el que utiliza habitualmente. Y en ese momento sonó mi iPhone encima de la mesa de la redacción y me llega un SMS del presidente de la radio y me dice: mátalo. Y yo seguí dejando hablar a Centeno y apenas había pasado un minuto, me llegó otro SMS en el que me decía: mátalo, porque mata a Centeno, pues si no me había dado cuenta de a quién tenía que matar, mata a Centeno porque estamos negociando la publicidad de la Caixa. Y yo creo que no es muy difícil saber quién era el presidente de esa radio ni cuál radio era en aquella época, pero yo en ese momento dije: o aquí cambian varias cosas o yo me marcho, y me acabé marchando, porque ese mismo presidente no tenía la menor voluntad de cambiar nada. Entonces, cuando yo oigo a esa persona llenándosele la boca de la palabra libertad, vamos, me río de los peces de colores. Y esta es una realidad, y esto explica por qué determinados medios que no cuentan con publicidad, que realmente han empezado sin medios, etcétera, etcétera, tienen una tremenda repercusión social. Porque realmente la gente tiene la sensación, hombre, a lo mejor no que les dicen que lo blanco es negro, pero que llegado el momento no les cuentan algo negro, y que lo que es blanco pues les dicen que es turquesa claro, y entonces la gente no es tonta, aunque no tenga toda la información, olfatean. Has dicho, me has recordado con lo del mátalo a un reconocido y conocido director y conductor de programa de radio del Grupo Planeta, en concreto de Onda Cero, con el que yo colaboraba a petición de esta persona, y que un día me dijo: te has metido con Julia Otero, no te podías haber metido con otra persona, no vuelves al programa, porque me lo ha pedido directamente Osorio y a él directamente Julia Otero. Se supone que el periodismo no es eso. ¿Tú qué crees? Y a lo mejor la pregunta es un poco estúpida, que tiene que tener una persona, o qué miedo tiene que tener una persona para decir: basta, no soy más tu títere, no entro dentro de esa nada en una mesa de debate para dar la razón al poder político o al director de una cadena, tengo entidad propia y tengo 20 o 30 años de profesión. Es decir, renunciar a esa libertad, ¿tú crees de verdad que no acaba pasando factura o que merece la pena? Bueno, vamos a ver, que merece la pena, a mí no me merecería la pena jamás, ¿eh? A mí no me merecería la pena jamás. ¿Qué pasa factura moral? Yo creo que no tiene ni la menor vuelta de hoja. Es decir, una persona que actúa de esa manera se ha ido dejando la integridad a pedazos, y es posible que ya integridad no le quede la más mínima, aunque no se lo vaya a reconocer mientras se mira al espejo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que lo que hace que la gente se comporte así es que tiene muchas hipotecas. A veces una hipoteca literal, ¿eh? O sea, yo he escuchado... Yo, a Dios gracias, no tengo que pagar ninguna hipoteca ya, ¿no? Pero soy bastante mayor que tú. Pero, vamos a ver, yo recuerdo, yo es que he oído cosas a compañeros de profesión que eran una confesión no pedida, pero te lo decían con honradez. Yo recuerdo en un momento determinado una periodista muy conocida entonces, yo creo que desde hace ya unos años ha desaparecido del mundo mediático en España, o donde está yo lo ignoro. Me acuerdo que coincidíamos en un programa de televisión, ese programa de televisión pasó a otra cadena, y cuando no estaba claro si nos mantenían a todos como contertulios o no, esto a finales del siglo pasado, inicios de este siglo XXI, me acuerdo que me dijo, dice: yo es que me estoy haciendo una casa, y me contó la región de España, dice, y vamos, yo es que tengo que hacer lo que sea, aunque sea ir con la cabra por los pueblos. Bueno, pues esto es una confesión. Yo recuerdo otra persona que fue persona de mis tertulias en la época de la COPE, que en aquel entonces estaba situada en la derecha y que ahora está situada en una izquierda y muy identificada con el gobierno, que en un momento determinado me dijo: bueno, yo es que realmente me he comprado una casa más grande, y como pierda alguno de los trabajos en los que estoy y no consiga vender pronto el chalet, no sé lo que voy a hacer. Entonces, vamos a ver, uno de los grandes problemas de los periodistas
es que en muchas ocasiones, no hablo del redactor de la radio, la televisión, etcétera, que esos pobres no se diferencian del empleado de un banco o cosas por el estilo, ¿no? O el dependiente de una sastrería o lo que sea. Estoy hablando de gente de cierto nivel y de cierto nivel popular. Mucha de esta gente vive muy por encima de sus posibilidades porque ahora entra mucho. Y si tú en un momento determinado les dices algo, pues mira, esto no está claro que vas a seguir, hay riesgo, bueno, agachan las orejas de una manera tremenda. Yo recuerdo, por ejemplo, en esta misma tertulia de televisión a la que me estoy refiriendo, que una de las primeras sorpresas que yo me llevé, el segundo día que fue, es que iban a hablar del tema del enfrentamiento entre Polanco y el Grupo Prisa y Gómez de Liaño, y cuando llegamos a publicidad con la idea de que lo vamos a tratar, después de la publicidad me encuentro con que uno de los personajes más radicales, más de izquierdas, más antisistema, etcétera, dice en el descanso: bueno, cuidado a ver lo que vamos a decir del Grupo Prisa, que es un grupo muy poderoso. ¿En antena? No, lo dijo a micrófono cerrado. A micrófono cerrado. Pero yo de pronto veo a esta persona y digo, pero bueno, vamos a ver. O sea, tú que eres el tío de la extrema izquierda combativa, la república, el enfrentarnos con no sé qué, o sea, ya sabemos que efectivamente la monarquía, la historia de España, etcétera, puedes pegarle todas las coces que quieras. Pero ojo, porque dicen Polanco y yo agacho las orejas y digo sí mi amo y le lamo las botas con la lengua. O sea, y esto yo lo he visto muchas veces. Recuerdo en otra ocasión, por ejemplo, y este es un periodista ya muy mayor, muy veterano, de muchísimos años, también ubicado en la izquierda, en su día estuvo en el Partido Comunista, etcétera, que no sé si esto le gustará recordarlo, un señor ya bastante mayor. Y me acuerdo en esa misma tertulia, en un descanso, que de pronto la siguiente noticia, no recuerdo cuál era, y dice, cuidado con lo que vamos a hablar, porque a ver si esto le va a molestar a fulano. El fulano tenía un nombre italiano y era el mandamás, il capo di tutti i capi en esa cadena de televisión. Entonces, yo esto lo he visto ya tantas veces, que Paco Maruenda coma con Iván, es que me parece hasta inocente. Fíjate, hasta es posible que haya comido con él para que el otro le diga, pues estamos en tal situación, tal otra, y no haya ni maldad, ni doblez, ni cosa parecida. O sea, hasta creería eso, y no estoy ironizando. Y además seguramente es así. Pero el resto tienen un miedo cerval y muchas veces te lo dicen. Una que es mala piensa que el argumentario de los partidos también se entrega en los cenáculos de los buenos restaurantes. Y yo no. A veces ni siquiera hace falta, te lo envían por email. Y me recuerdas una anécdota muy interesante. Yo estaba comiendo, o sea, fue en el curso de una comida que yo tenía con un amigo que era un diplomático de una nación extranjera con el que yo he tenido durante años muy buena amistad. Ya al venirme a vivir a Estados Unidos le perdí el contacto. Pero teníamos muy buena amistad y a veces quedábamos a comer simplemente por gusto, o sea, no para hablar de política internacional o de qué va a hacer tu país, etcétera, etcétera. Y en una de estas comidas me dice, es que los periodistas en España, dice, se venden por muy poco. Y yo me quedé así sin respiración y me dice, pero por muy poco, ¿eh? Dice, una comida, un almuerzo, un café. Y yo en ese momento dije, bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? O sea, me está haciendo una confesión ya no como el diplomático de su país, sino como el amigo, porque somos amigos desde hace años, y me está diciendo, mira, que verdaderamente hacerme con la benevolencia y que me compren el argumentario, o sea, vamos, ni hay que sobornarlos, ni siquiera hay que pagarles un fin de semana, yo qué sé, en Benidorm, ¿eh? O sea, es que de verdad los invitas a comer un día, les cuentas no sé qué y te los has ganado, ¿no? Ahí te voy a dar la razón. Y yo dije, Dios mío, cómo está la cosa. Y esto es una conversación que yo he podido tener con facilidad hace 9 o 10 años, ¿eh? O sea, la cosa no viene de Pablo Iglesias para acá. Se sigue viendo, ¿no? Cuando un político te cita, ¿cómo nos podemos ayudar? Eso ya empieza mal.
pero es verdad bueno, que hay gente que le sale a cuenta, le genera cierta ilusión, cierto sentido de pertenencia, no lo sé, podrían convertirse en otra cosa que no. A veces de supervivencia, un amigo que falleció ya hace años y al que yo conocí, pues hará más de 20 años, falleció hace unos años, me dio mucha pena, incluso escribí una columna en La Razón sobre él despidiéndole, porque una de las cosas que me ha permitido las columnas de La Razón es despedir a conocidos, ¿no? Lo mismo si era Arturo Fernández, que María Antonia Iglesias, que este amigo. Y este amigo durante una etapa dirigió una revista. Y cuando él llegó a la dirección de la revista estaba en una situación económica manifiestamente mejorable. Entonces se reúne con distintas personas y una de las personas con las que se reúne es el presidente de una comunidad autónoma. Presidente de una comunidad autónoma que ha hecho una fortuna que, vamos, le acreditaría para ser ministro de Economía. Es que esto parece difícil de creer, pero es verdad. Abono para pero es verdad. Y entonces se reúne con este presidente de comunidad autónoma, pues hombre, intentando venderle, pues hombre, si nos compra usted para las bibliotecas de la comunidad autónoma tantos ejemplares de la revista. Y el presidente de la comunidad autónoma le escucha y a continuación le dice, bueno, ¿y qué me llevo yo de esto? Claro. Y el que me llevo no necesariamente tiene que ser una comisión o un sobre debajo de la mesa, etcétera, pero es decir, bueno, vamos a ver, y esto a mí, si yo efectivamente te compro 1000 ejemplares, 500, los que sean, para las bibliotecas, para los edificios oficiales, etcétera, ¿esto a mí qué me da? Bueno, pues mire usted, le vamos a tratar bien, o cuando usted nos diga que está inaugurando no sé qué, lo vamos a sacar en las páginas de Hueco Grabado, lo que sea. Pero yo no sé al final si llegó a un acuerdo con él o no, pero sí recuerdo que me lo contó porque es como si le estuviera viendo ahora mismo. Entonces él me contó la anécdota y me dijo, dice, y es honrado, dice, porque él sí que me ha preguntado qué saca de esto. Dice, y hay otros que no, encima pretenden que tú lo imagines, si te lo hacen más difícil. Yo quiero saber 3 cosas para acabar. Una, si tú crees que te puede haber pasado factura ser colaborador de este canal. 2, si tú crees que el modelo de negocio o el modelo mediático implementado por La Sexta y en definitiva por Planeta, y que además reproduce cada vez más La Razón y Antena 3, va a sobrevivir, si tiene algún futuro, tendrá que ser bueno, pues mucho más sincero con sus propios telespectadores y con sus propios lectores, dejar de engañarles para hacer negocio. Y 3, ¿cuál va a ser la salida, además de, por supuesto, este canal, humildemente, con el que yo estoy orgullosísima de participar contigo? ¿Cuál es la salida a estas columnas que ya no se van a poder leer en La Razón? Vamos a ver, yo creo que es bastante difícil decir en qué momento empezó a haber gente que me quería sacar de las columnas de La Razón. No voy a decir la persona, pero persona muy importante del organigrama de La Razón, que sigue siendo muy importante, a mí me contó ya hace más de una década que Zapatero había pedido mi cabeza y que me echaran. Y esta persona en ese momento le aguantó el pulso a Zapatero. Luego ha habido otra gente, pero no me lo ha contado la misma persona y lo he conocido por otras fuentes y no hay que darle más vueltas. Yo suelo decir que ha sido un milagro el haber estado 15 años conservando las 2 columnas y para mí en ese sentido ha estado bien. Vamos a ver, Planeta tiene problemas que surgen de sus propias contradicciones, y no creo que eso sea tanto fruto de un cinismo frío como del hecho de que de pronto te llegan unos embolados, intentan torearlos más o menos bien, aunque luego los resultados son pavorosos. Por ejemplo, en un momento determinado Planeta tenía La Razón en Madrid y Avui en Cataluña. Seguramente no es que quisiera tener a Avui, que además se daba de bofetones con lo que contaba La Razón en Madrid, pero claro, había la idea de que es que si vosotros no compráis Avui, pues esto a saber quién lo puede comprar y va a ser peor. De manera que de esta forma es un independentismo catalán repugnante, pero bueno, como está bajo el paraguas de Planeta, pues tampoco se desmadrarán de un cierto tema. Es decir, repugnarán, pero no hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que con La Sexta sucede lo mismo. Es decir, el gobierno decide que hay que salvar a La Sexta
que La Sexta, en contra de lo que pasaría en cualquier país, no voy a decir solo democrático, sino civilizado, tenía que haber quebrado, porque era para quebrar, y entonces llaman a Planeta y llaman que absorbáis La Sexta. Pero claro, absorber La Sexta significa o que entras con lanzallamas y lo conviertes en una cadena, pues, de unas ideas civilizadas y moderadas, cosa que exige unas gónadas que yo no veo a los directivos de Planeta que las tengan, o evidentemente dices, bueno, pues nos quedamos con La Sexta y hacemos el mismo razonamiento que en Avui, ¿no? O sea, pues llegan hasta cierto límite, pero hombre, no van a llamar a la gente a la insurrección, ¿no? O sea, podrán dar argumentos para la insurrección, pero luego no van a llamar a la gente a la insurrección. Yo, por ejemplo, cuando veo a Ferreras en los últimos tiempos, la imagen que yo visualizo es uno de esos osos de circo que están encima de una bola y que mueven los piececitos sobre la bola para no caerse. Porque de pronto Ferreras ha ido hasta cierto extremo, pero claro, el extremo si llega mucho se cae de la bola y entonces Ferreras... Sí. Entonces, evidentemente, tiene que mover los piececitos porque como se ve la costalada, a ver quién le contrata ganando lo que gana en La Sexta. O sea, no nos vamos a engañar que a estas alturas estamos muchos al cabo de la calle. ¿Ese modelo puede funcionar? Ese modelo puede funcionar mientras se mantenga una desgracia que en España viene desde la Edad Media, que es que la gente, en última instancia, sus empresas no dependen del talento, de la innovación, de adelantarse, sino que dependen sustancialmente de estar cerca del poder. Así es. Entonces, tú puedes inventar el submarino. Como no estés cerca del poder, van a hacer todo lo posible para que el submarino no salga adelante. Va a haber gente en el gobierno que va a recibir dinero de potencias extranjeras que no quieren que España tenga un submarino. Y al final nadie va a saber en España que hubo un español que inventó el submarino y cómo se llamaba. Y esa es una característica de la historia de España. Y los propios empresarios, vamos a ver que se haya reunido el gobierno con la gente del IBEX para ver lo que presenta ante la Unión Europea, es para echarse a temblar, porque eso ya te dice lo que es el IBEX. Ya les pasa. Y lamentablemente no debería serlo. Y eso te dice al final lo que pasa con los medios. Es decir, nosotros vamos a salir adelante no porque seamos rompedores, porque contamos lo que nadie cuenta, porque investigamos unas tramas tremendas, etcétera, ¿no? No, aguantamos sobre la base de la cercanía del poder. Si tú formas parte de la cercanía del poder, es maravilloso. O sea, quiero decir, a efectos personales, tú estás en una situación extraordinaria, tu medio aguanta, tú aguantas, etcétera, etcétera. Pero en términos de lo que es el bien común, hombre, pues es discutible, es muy pernicioso y además es un siglo y otro siglo y el siglo siguiente. Entonces La Sexta va a aguantar mientras haya dinero público. Y quien te dice La Sexta te dice otros medios. En el momento en el que se acabara el dinero público, en estos momentos en España no hay medio de comunicación que pueda aguantar, ¿eh? Y en última instancia el político también es pragmático, no es algo ideológico. Es decir, Soraya Sáenz de Santamaría le dio un balón de oxígeno al grupo Prisa que verdaderamente es impresionante. La última cuestión que me preguntabas, ¿qué va a pasar con las columnas que no voy a publicar ya en La Razón? Porque me lo han comentado. Bueno, yo no sé si sabes que hoy, 14 de septiembre, aparte de ser el inicio de la 7ª temporada de La Voz, comienza una plataforma mediática por suscripción, que es algo que no se ha hecho en España, y que empezamos y que va a tener contenidos que no aparecen en La Voz. Por ejemplo, va a haber un espacio televisivo semanal de economía que vamos a llevar Lorenzo Ramírez y yo. Va a haber una serie de materiales audiovisuales, escritos, radiados, etcétera, exclusivos. La gente va a tener también con horas de antelación los materiales de La Voz. Hay muchas cosas. Y hay una sección que yo no la había pensado, pero que ayer la pensé, que va a aparecer 2 veces a la semana, el miércoles y el domingo, y que se va a llamar Las columnas de la Sinrazón, donde yo voy a leer
porque además lo voy a hacer mirando a cámara, voy a leer la columna que hubiera escrito para La Razón ese miércoles o ese domingo, pero que no puedo publicar en La Razón porque me han sacado de las columnas. Entonces, esas columnas no van a dejar de escribirse. No voy a cobrar nada por ellas, pero es que tampoco cobraba La Razón. O sea que quiero decirte, esto no va a significar para mí un quebranto económico, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que una de las cosas, Solzhenitsyn, que era un genio y al que yo sigo leyendo, aunque la mayoría de la gente ya no lo conoce, Solzhenitsyn decía que uno de los errores del comunismo es que a la gente acababa quitándola todo. Y decía, y el problema es que una vez que a la gente la has quitado todo, la conviertes en libre, porque ya no tiene algo que defender, algo por lo que rendirse o capitular, porque se la has quitado todo. Yo en mi vida he tenido que empezar de cero 3 veces, y esta 4ª vez que me tuve que exiliar a Estados Unidos para salvarme de un atentado y todo lo demás, como inmediatamente Hacienda aprovechó para pisotear la ley e intentar quitarme todo lo que tenía y endeudarme por los siglos de los siglos, tuve que empezar de bajo cero. Entonces yo ya tengo cierta práctica para empezar de cero y últimamente hasta de bajo cero. Y eso te da una libertad y una independencia tremendas. Es decir, yo no tengo que pensar en mi hipoteca, no tengo que pensar en otras cosas y creo firmemente en el Dios proveerá porque llevo viéndolo muchos años en mi vida. Pero hay gente que no capta eso. El gran problema con el que están jugando estas élites es que no se dan cuenta de que cuando quiten a la gente todo, la gente va a perder el miedo. Pues cuenten con que desde este canal, desde la sección que además tiene don César Vidal en este canal, un día a la semana desde el Imperio, a nosotros solamente nos va a interesar acercarles a ustedes al poder del conocimiento y al poder del pensamiento crítico. Muchísimas gracias por esta entrevista, don César. Un abrazo y hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Además, hoy esto desde el Imperio, que siempre lo hemos pensado como que es desde Estados Unidos, hoy simplemente podría decirse que es desde el Imperio de la Libertad, desde el Imperio de la Verdad y desde el Imperio de la Razón. La Razón, no el periódico, ¿eh? Estoy hablando del concepto. No la ellos. Ha sido un placer, Cristina. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. ¿No queréis dar paso en un reportaje sobre el barrio? Pero si salíais de noche antes, ¿salís igualmente con la misma seguridad que ahora? Yo, bueno, ya no. Claro. ¿Qué le parece a usted cómo ha cambiado el barrio de hace 20 años, como usted dice, ahora? Muchísimo, mucho. ¿En qué sentido? Ha cambiado, pero mucho. Pero para peor. Para peor. Para peor. Nazi, sois unos nazis. Eso es lo que soy. Dígame, señora. Perdone. Da igual, es para que vea la educación. Sal de aquí, ya. Dime que camino Pero este partido es un partido radical, vale, me da igual. racista, hijo de puta. Eso es lo que soy. ¿Algo más? Al final te identifico, ¿vale? Te propongo sanción por llevar las mascarillas y te vas de aquí por delante. ¿Me entiendes? Manténme los 2 metros de distancia. Que no me boten la mano. Ya te lo has Que no me boten la mano.